Buenas tardes, alumnos. Bueno, hoy día el tema de la clase es las normas de preparación del informe. Nosotros habíamos comenzado hablando sobre las normas de auditoría generalmente aceptada. Dentro de estas normas, las NAGAs, aprendimos que ¿cuántas son las NAGAs, chicos? Aprendimos que las NAGAs son 10, ¿verdad? 10. De las cuales estaban divididas en normas 3. generales o personales. ¿Qué más? De ejecución del Ejecución del trabajo presentación del informe. y preparación del informe. Presentación del informe. Dentro de las normas personales tenemos entrenamiento y capacidad profesional. ¿Qué más, chicos? Esmero, Independencia. cuidado y esmero, trabajo, ¿no? Cuidado o esmero profesional. Posteriormente hablamos de las normas de ejecución del trabajo que vienen a Del ser trabajo. planeamiento Planeamiento. y supervisión, Planificación, Estudio y evaluación del control interno. y las evidencias las suficientes. evidencias suficientes. Claro, porque eso vimos que en el campo de la ejecución del trabajo, el auditor, aparte de planear y supervisar todo el trabajo, va a evaluar el control interno y va a buscar su evidencia suficiente y competente para poder presentar su informe, ¿verdad, alumnos? Bien, entonces ahora vamos a hablar sobre las normas de preparación del informe. Una vez que ya el auditor ha pasado por estas normas principales y ha ejecutado el trabajo, va a proceder a elaborar su informe. Pero ¿cómo va a preparar ese informe? Entonces, ese informe va a estar basado en otras normas. Una de las principales son en la aplicación de los principios de contabilidad generalmente aceptados, la consistencia, la revelación suficiente para que al final el auditor emita su opinión. Bien, muchachos, entonces vamos a empezar por las normas de preparación del informe. Estas normas regulan la última fase del proceso de auditoría, es decir, todo lo concerniente a cómo se va a elaborar el informe, cómo se va a emitir una opinión en la que se va a expresar el trabajo que ha desarrollado y a las conclusiones que ha llegado el auditor. Habrá acumulado en todo ese proceso las suficientes evidencias respaldadas en sus papeles de trabajo. Y con esas evidencias el auditor va a proceder a emitir una opinión. Esa opinión es conocida como dictamen. Eso es muy importante, el dictamen. Y por su importancia se ha establecido normas de calidad de este dictamen. Entonces, tenemos la 7ª norma de aplicación de principios de contabilidad generalmente aceptados. Esta primera norma, relativa a esta rendición de informes, exige que el auditor
indique en su dictamen si los estados financieros fueron elaborados conforme a los principios de contabilidad generalmente aceptados. Esta norma requiere que el auditor conozca los principios de contabilidad y los procedimientos, incluyendo los métodos de aplicación de los mismos principios. Entonces, los principios de contabilidad generalmente aceptados van a garantizar la razonabilidad de esta información expresada a través de los estados financieros y su observancia es de responsabilidad de la empresa examinada. Entre estos principios nosotros tenemos el principio de equidad, el principio de ente, el principio de bienes económicos, principio de moneda en cuenta, principio de empresa en marcha, principio de evaluación al costo, principio de ejercicio, el principio de devengado, principio de objetividad, principio de realización, principio de prudencia, el principio de uniformidad, principio de materialidad, significación o importancia relativa, y en principio de exposición. ¿Qué quiere decir esta norma? Que el auditor en todo su proceso de ejecución del trabajo, él ha estado buscando evidencias en la empresa, ha hecho su estudio de control interno, ha supervisado todas las áreas y en función a los estados financieros. Pero estos estados financieros están basados en los principios. Entonces, él, en función a estos principios, ha tenido que observar si la empresa está trabajando con estos principios, porque los estados financieros no se trabajan como uno desea, sino en función a los principios de contabilidad generalmente aceptados. Entonces, él ha ido verificando los estados financieros y si se han ido cumpliendo estos principios a la hora de trabajar en la empresa. Por decir, se supone que la empresa está en marcha, es uno de los principios. No va a ser una auditoría a una empresa que ya no está funcionando o una empresa que va a ser hasta el estudio, supongamos hasta abril, y ya a fines la empresa cerró. Ya no, va a ser de una empresa que esté funcionando, porque es el principio de empresa en marcha. En monedas también va a ver que es una empresa que se tiene que estar expresada en moneda nacional. Va a ver que cumplan estos principios. Entonces, él va a efectuar, revisar las operaciones y va a ver si han efectuado, realizado el principio de devengo en las operaciones, si ha tenido el principio de equidad, ha habido uniformidad en todos los procesos de aplicar la contabilidad. Y en función de eso que él va a ir revisando todos sus papeles, va a encontrar evidencias para que al final, pues, dé su informe si se han aplicado estos principios adecuadamente o no. Porque si no, va a poder ver que tal vez no se han cumplido. Bien, y después emitirá un informe. Bien.
posteriormente nosotros vamos a poder observar que hay una norma conocida también como consistencia. Esta norma también es denominada uniformidad. ¿A qué se refiere esta norma? Se refiere a la aplicación uniforme de los principios de contabilidad generalmente aceptados en la preparación de los estados financieros, lo que facilita su comparabilidad de un periodo con otro. ¿Cuál es la ventaja? Les expliqué en la clase pasada que normalmente las empresas grandes tienen auditoría todos los años. Entonces, compara un ejercicio económico con el anterior para ver si han trabajado en forma uniforme, parecido casi de un año a otro, o hay alguna gran diferencia. El objetivo de la norma sobre uniformidad es dar la seguridad de que la comparabilidad de los estados financieros entre periodos no haya sido afectada sustancialmente por cambios en los principios contables empleados o en el método de su aplicación. O si en caso la comparabilidad ha sido afectada sustancialmente por tales cambios. Requerir una indicación acerca de la naturaleza de los cambios y sus efectos sobre los estados financieros. Nosotros podemos dar acá un ejemplo en el caso de los almacenes. ¿A qué se refiere esta norma? Nosotros cuando trabajamos los almacenes, trabajamos bajo un método de costeo. Podemos usar el método WEBS, podemos usar el método PEPS o el método promedio, pero si nosotros hemos usado un método, ese método va a continuar trabajándose siempre. Entonces, si nosotros hemos usado el año pasado, el anteaño, el método promedio, este año debemos seguir usando. Es parecido en el caso de las depreciaciones. Si nosotros hablamos de las depreciaciones de los activos fijos, hay varios métodos, pero si nosotros hemos escogido el método lineal, que quiere decir que depreciamos en línea recta, si hay activos como la maquinaria amarilla que se deprecia en 5 años, nosotros estamos depreciando anualmente el 20%. Entonces, si hemos depreciado nosotros hace 2 años, 20%, el año pasado 20%, este año 20%, hay una uniformidad del método de depreciación. Pero, ¿qué pasa si nosotros el año pasado hemos depreciado el 33%, el anteaño pasado el 10%, el 20%? O sea, no hay uniformidad. No se está cumpliendo un principio de contabilidad generalmente aceptado. Porque no podemos usar el método que querramos, el año que querramos, no es así. Tiene que haber uniformidad, a eso es lo que se está refiriendo esta norma. La norma sobre uniformidad está dirigida a la comparabilidad entre los estados financieros del ejercicio corriente con los del ejercicio anterior, porque mayormente siempre se hace uno la comparación. Si en este año, en febrero o marzo, se ha auditado el 2019, comparamos con la auditoría que se ha hecho del 2018.
Pero para poder comparar, tienen que tener una uniformidad, como en el caso que les estaba hablando, la depreciación. Nosotros podemos comparar el desgaste de esa maquinaria amarilla en el 2018, que fue, supongamos, 5,000, en el 2019 tendría que ser parecido a los 5,000 si es que usamos la misma tasa de depreciación. Pero si usamos tasas diferentes, en una vamos a usar el 30, en el otro 20, en el otro 10, estaría mal elaborado ese estado financiero, porque no nos va a dar en un ejercicio un mayor porcentaje de depreciación, en el segundo otro, en el tercero otro. Y también no estaríamos respetando las normas contables y hasta tal vez también tributarias. A eso es lo que se refiere esta norma. Cuando ha habido un cambio en los principios contables empleados durante ese año, cubiertos por la opinión del auditor, y tal cambio tiene un efecto importante sobre la posición financiera o el resultado de las operaciones. El auditor deberá hacer referencia en dicho cambio en las notas de estados financieros, donde describe claramente a qué se debe ese efecto. Esto de darse tendría que tener una nota a este estado financiero. Por decir, en el caso de la depreciación, si estamos hablando que todos los años ha habido una depreciación lineal de ese activo fijo del 20% y por X motivo el último año aplicó el 33%, tendría que haber una nota en los estados, de estos estados financieros, en las notas, tendrá que hacer la aclaración por qué aplicó este nuevo porcentaje. Bien, entonces continuando, vamos a ver en el caso de la revelación suficiente. Esta tercera norma relativa a la información del auditor, a diferencia de las restantes, de las 9 restantes, es una norma de excepción, pues no es obligatoria su inclusión en el informe del auditor. Se hace referencia a ella solamente en el caso de que los estados financieros no presenten revelaciones razonablemente adecuadas sobre hechos que tengan materialidad o importancia relativa a juicio del auditor. A menos que el informe del auditor lo indique, se entenderá que los estados financieros se presentan en forma razonable y apropiada toda la información. Pero esta norma no es necesaria y no es comúnmente usada. Ahora, la norma que sí hay que tener muy presente es la 10ª, que nos habla sobre la opinión del auditor. En este caso, esta última norma, el trabajo del auditor culmina con el dictamen, hemos hablado. Todo el proceso que ha hecho el auditor, al final va a emitir un dictamen, donde va a expresar su opinión, que brinda una seguridad razonable de que puede confiarse en que los estados financieros tomados en conjunto o una afirmación a los efectos de que no puedan expresar una opinión en conjunto. El objetivo de esta norma relativa a la información del dictamen es evitar una mala interpretación del grado de responsabilidad que se está asumiendo. El auditor no puede olvidar que la justificación para expresar
una opinión, ya sea con salvedades o sin ellas. Se va a basar en el grado en que el alcance de su examen se haya ajustado a las nalgas. La clase pasada hablamos la importancia no solo de la auditoría, sino de este dictamen, porque este dictamen va a servir para terceros, para proveedores, para clientes que van a confiar en la opinión de esta empresa auditora o de la opinión que emite el auditor, porque les va a dar una seguridad que esa empresa esté trabajando correctamente al elaborar sus informes, sus estados financieros, de acuerdo a los principios y normas de contabilidad. Entonces, terceras personas van a tener la seguridad de que está trabajando bien si es que van a emitir un dictamen con una opinión limpia, o sea, sin salvedades. Un examen de auditoría realizado conscientemente y con resultados satisfactorios debe capacitar al auditor para establecer con certeza y objetividad las informaciones básicas con absoluta claridad y precisión. La expresión de la opinión la expresión de la opinión es el trabajo del auditor. Todo el trabajo que ha hecho en la auditoría es para al final emitir su opinión el auditor. Pero hay que tener en cuenta que estas opiniones no siempre sale todo como queremos o desea la empresa que sea. Por consiguiente, el auditor va a tener varias alternativas en su opinión para emitir su dictamen. Acá vamos a hablar ahora de las clases de dictámenes en las cuales van a emitir su opinión el auditor. Si nosotros hablamos de la opinión limpia o sin salvedades. A ver, ¿qué nos dice esta opinión? Se emite una opinión sin salvedades, o sea, una opinión limpia. En el caso de que el auditor, al obtener la evidencia suficiente y competente, se satisfaga plenamente sobre la razonabilidad de los estados financieros, su elaboración conforme a los principios y normas de contabilidad generalmente aceptados, aplicados sobre una base consistente en los años anteriores. Esta satisfacción del auditor se presenta en el informe de una manera clara y precisa. ¿Qué quiere decir esta opinión? La opinión limpia viene a ser que simplemente el auditor en todo su proceso que ha hecho, en que ha ejecutado su trabajo, en que ha buscado sus evidencias, en que ha hecho su revisión en todas las áreas pertinentes, pues ha encontrado que esa empresa, estos estados financieros han sido trabajados en forma razonable y han cumplido los principios de contabilidad. Entonces, si él ve todo ese trabajo adecuado,
va a tener un grado de interpretación de que todo está correctamente. Entonces, si está bien, pues va a emitir una opinión limpia. Al emitir una opinión sin salvedades, el auditor expresa en forma tácita que de haber existido cambios en principios contables o en el método de su aplicación, los efectos relativos de estos han sido determinados y revelados adecuadamente en los estados financieros. Es como en el caso que les estaba hablando de la depreciación. Si él ve que todos los años se han aplicado un porcentaje de depreciación de línea recta, en el caso de los activos, y procede siempre todos los años con el 20%, no va a tener problema alguno, simplemente va a decir que está correcto o verá en una nota qué ha sucedido, una aclaratoria para algún cambio. ¿Sí, muchachos? Entonces, va a poder deducir que alguna razón y circunstancia los llevó a tal vez cambiar del 2020 al 33. Eso se da en el caso de que haya comprado un activo a través de un leasing. Solo en estas ocasiones puede haber ese cambio de porcentaje. Entonces, después observa que todo el resto se ha trabajado en forma correcta y por lo tanto, de acuerdo pues a los principios y normas de contabilidad. Por lo tanto, va a emitir en su informe una opinión limpia, sin salvedades. En el otro caso, a ver, hablemos de la opinión con salvedad o calificada. ¿Qué entendemos en la opinión con salvedad? Esta es una manera también que el auditor emite una opinión, pero ¿en qué circunstancias lo va a emitir? La opinión con salvedades o calificada. Las salvedades son las excepciones particulares que el auditor realiza sobre una o más de las afirmaciones. Genéricas del dictamen estándar, normal o no calificado. Se emite una opinión con salvedades cuando el auditor concluye que no puede emitir una opinión limpia o no calificada, pero que el efecto de cualquier desacuerdo, cualquier incertidumbre o alguna limitación al alcance no es tan importante que requiera una opinión negativa o una abstención de opinar. Una opinión con salvedades debe expresarse como un excepto por o los efectos del asunto al que se refiere la salvedad. Se dará una opinión con salvedad cuando se expresa que, excepto por el efecto de tal asunto al que se refiere la salvedad. Los estados financieros se presentan razonablemente de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados. ¿Qué quiere decir esto?
que a veces hay alguna incertidumbre, alguna limitación, pero que no es eh, muy significativa, muy fuerte. A veces suceden alguna excepción, pero que no, esa excepción no va a querer decir que no han aplicado correctamente, pues, los principios de contabilidad. Es como en el caso que les estaba diciendo de la depreciación. Normalmente puede ser el 20-20-20 el método de línea recta, pero bueno, usaron el 33% por el problema de que en esa ocasión compraron un leasing y de acuerdo a ley está permitido usar el 33%. Entonces eso no altera la opinión que diga que no aplican los principios de contabilidad en esa empresa. Bueno, ese es en cuanto a la opinión con salvedad. Y ahora vamos a hablar de la opinión adversa o negativa. ¿Qué entendemos por opinión adversa o negativa? La opinión adversa o negativa se emite esta opinión negativa cuando el efecto del desacuerdo es tan importante y penetrante en los estados financieros que el auditor concluye que una salvedad de tipo excepto por o sujeto a en su dictamen no es adecuada para revelar la naturaleza engañosa o incompleta de los estados financieros. La opinión negativa o adversa que implica que los estados financieros no representan en forma razonable la realidad económica de la empresa. De manera alguna, el auditor debe reemplazar la opinión negativa por una abstención de opinión, pues violaría la objetividad que le debe caracterizar. Hubo un principio que hablamos, una norma que hablamos, que el auditor debe ser objetivo, concreto a la hora de emitir su opinión. Entonces, si hay una opinión adversa, simplemente él debe de emitirla y decir pues que no es que es una opinión prácticamente negativa que está dando sobre esa empresa y no va a reemplazarle como en el caso de una opinión con salvedad, ¿no? Que puede encontrar algo, pero que es algo muy pequeño, insignificativo, ¿no? Pero en este caso la opinión adversa, la opinión negativa, pues tiene muy profundo, tiene en realidad, pues, una opinión que no ha aplicado esa empresa los principios de contabilidad generalmente aceptados como debió ser. Por lo tanto, esos estados financieros no están razonablemente trabajados de acuerdo a la realidad económica de la empresa. Pero sin embargo, el auditor en estas ocasiones estaría obligado a sugerir a la empresa examinada que realice pues ciertos ajustes necesarios a los estados financieros antes de emitir este tipo de dictamen. Porque un dictamen negativo no es bueno para
Ninguna empresa, porque simplemente le está informando que esa empresa no sabe trabajar, trabaja como quiere, no respeta los principios. Entonces, lo primero que tendría que hacer es darle los ajustes necesarios que tiene que cumplir en los estados financieros antes de emitir esta opinión. Y así no emita pues una opinión negativa, porque significaría que no tiene resultados razonables, pues que no cumple los principios y de antemano eso no sería bueno para la empresa que se emite ese dictamen. Lo que tendríamos que nosotros, más que todo como auditor, dar las sugerencias, las correcciones a las mismas para que la empresa mejore y pueda tener un dictamen favorable. Eso es uno de las principales recomendaciones que se debería de dar. Posteriormente tenemos pues la opinión con abstención. Se emite una opinión, una abstención o una negación de opinión cuando el posible efecto de una limitación al alcance o de una incertidumbre es tan significativa que simplemente pues al auditor no le permite dar su opinión de los estados financieros porque tal vez no tuvo el apoyo en ejecutar el trabajo y tener las evidencias suficientes. No, entonces, si no ha podido tener la evidencia suficiente y competente que le permita afirmar o negar que esos estados financieros estén cumpliéndose razonablemente los principios de contabilidad, simplemente no va a poder, va a tener que abstenerse de opinar. En otras palabras, no puede emitir opinión sobre esa realidad económica de esa empresa por carecer de elementos de juicio, porque debe de tener esa oportunidad de tener las pruebas suficientes. Y si no las tiene, no va a poder emitir su opinión. Entonces ahí dará una opinión, se tendrá que abstener y su informe